Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Sacudido por la violencia, Haití se hunde cada día más en el caos. En pocas semanas, decenas de miles de residentes huyeron de la capital Puerto Príncipe, donde las pandillas siembran muerte y terror. Para recuperar el control, el país espera el envío de una fuerza multinacional, una tropa de 2.500 hombres liderados por Kenia. Pero aún así es incierta la fecha de llegada del primer contingente. Durante su visita de Estado a Washington, el presidente keniano aseguró que necesita más tiempo de preparación. Estamos considerando un tiempo de alrededor de 3 semanas para que estemos listos para el despliegue, una vez que todo sobre el terreno esté resuelto. Un contingente policial y militar apoyado por Naciones Unidas desde octubre del año pasado y principalmente encabezado por tropas de Kenia, se desplegarán en Haití en las próximas semanas. Una nueva intervención militar de carácter multilateral que buscará establecer un mínimo de seguridad que permita organizar nuevas elecciones. Todo lo cual ocurre en un creciente ambiente de escepticismo, no tan solo de cara a la población haitiana, sino también de la propia comunidad internacional, sobre todo tomando en consideración las fallidas experiencias anteriores de 7 intervenciones desde los años 90 que no han logrado conseguir con éxito un mínimo de estabilidad e institucionalidad en este país caribeño. El escenario ciertamente luce desalentador, sin embargo nos preguntamos cuáles son los elementos estratégicos a tener en consideración, ya que hablamos de una nación que ha sido azotada por años por la violencia pandillera y esto también ha tenido un efecto humanitario a nivel regional. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es 30 de mayo de 2024. Comienza el despliegue de una fuerza que tiene un componente policial, venida de Kenia, con la anuencia de los Estados Unidos y Naciones Unidas, para buscar la forma de crear algún tipo de condiciones de una mínima estabilidad en la cual se pueda darle algún tipo de organización a un país que, bueno, como lo hemos hablado aquí en Mirada Semanal en varias ocasiones, pues la situación de Haití se ha convertido pues en un verdadero desafío para la comunidad internacional y sobre todo pues un calvario realmente para sus habitantes. Y en ese sentido pues me gustaría un poco, porque claro, ya el tema de la intervención internacional ya no es algo nuevo, ya ha ocurrido, ha dejado en algunas ocasiones profundas huellas en sus habitantes, también en sus expatriados. Sin embargo, me gustaría un poco examinar su apreciación, sobre todo qué también hay que incorporar, qué elementos a su juicio les parece a ustedes que sean necesarios en esta ocasión, en este 2024, donde, claro, vemos que el enseñoramiento de las pandillas, digamos, de alguna manera, pues desafía cualquier lógica, ¿no? ¿Cómo miras tú esto en este contexto, Manolo? Mira, hay dos, sobre todo dos ideas que quiero expresar. La primera tiene que ver con Kenia, ¿no? Y con un continente como es África, eh, 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 país y continente del que normalmente no hablamos en este programa por la especificidad del mismo, ¿no? Pero fijaros que esta semana el presidente de Kenia, William Ruto, estuvo de visita de Estado en Washington, ¿no? Y tuvo una reunión con el presidente Joe Biden. Fijaros que es la primera visita de Estado de un jefe de Estado africano a Washington en 16 años. O sea, yo Increíble. cuando leí esta noticia, yo no soy experto en África, sigo muy, muy lejanamente lo que ocurre en África, pero cuando leí esta noticia me pareció increíble, ¿no? Que el continente africano, o sea, en 16 años sus mandatarios han estado ausentes de Washington, o sea, de una relación bilateral mínimamente próxima. Entonces yo creo que este es un primer punto de, digamos, de normalización de algo que
que lógicamente, debería ser una cosa corriente, ¿no? Que un jefe de Estado africano visite la capital de Estados Unidos y que tenga reuniones y relaciones de trabajo con su contraparte. Bueno, esta es una cuestión que me ha llamado enormemente la atención por el papel, además, que Kenia está jugando y ha venido jugando en la historia reciente de África y de esa zona de África tan cercana y tan complicada, pues como es Somalia, donde ahí los keniatas estuvieron presentes luchando contra la milicia radical de ahí, de Somalia y demás, ¿no? Pero en este caso se trata de una misión internacional. Como tú muy bien has dicho, Xavi, esto no es novedoso y por eso hay cierto escepticismo, porque ya había una misión de la ONU que se llamaba MINUSTAH, que concluyó en el año 2017, tras una serie de escándalos sobre violaciones de los derechos humanos, sobre el contagio de un brote de cólera, etcétera, ¿no? O sea que, digamos que llueve sobre mojado y por eso hay cierto pesimismo, ¿no? De alguna manera, aquí de lo que se trata es de mover un contingente de 2.500 personas en una fuerza que básicamente estará constituida, no los 2.500 serán keniatas, pero estará básicamente constituida por keniatas y que van a irse desplazando en distintas tandas. De hecho, hoy estamos grabando el programa el viernes, debería haber llegado el primer contingente de 200, pero no ha llegado. Y realmente nadie sabe explicar por qué el avión que debía haber salido de Nairobi no ha salido de Nairobi y esto está deteniéndose, ¿no? Entonces, si bien desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en esta reunión que tuvieron los dos presidentes, se decía: colaboramos con los keniatas para el establecimiento de los procesos e instituciones necesarias que alentarán la mejor manera de proceder con respecto a las operaciones de paz previas que han venido allí, pues yo también, y a pesar de que también hay 300 millones de dólares prometidos por la Casa Blanca y demás, yo lo sigo viendo con un gran escepticismo. Por un gran escepticismo por la naturaleza del problema de Haití y la enorme dificultad que hay en poner de acuerdo también a las élites, ¿no? Haitianas, que cada una va por su lado, ¿no? Probablemente contener la sangría diaria, cotidiana de las mafias, de estos ejércitos paralelos que hay y demás, se pueda controlar, pero por muy breve plazo, yo creo, ¿no? Porque la realidad de descomposición, y lo hemos dicho otras veces, de anomia que vive este país es tremenda, Claro. ¿no? Claro, claro, claro. Y en ese sentido yo creo que también es importante destacar un poco lo que sale también de esa reunión que también se dio, ese encuentro que se dio entre Macron y Biden, hablando precisamente sobre el tema de Haití, en el que pareciera que la mirada que se le da es como que, bueno, muchachos, vamos a hacer algo, vamos a crear como una suerte de cabeza de playa, abrimos un perímetro, incrustamos allí a un presidente y unas instituciones y bueno, de ahí nos vemos, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y claro, y evidentemente, como dices tú, la realidad es más compleja que simplemente mandar un contingente a calmar las aguas, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, porque claro, este tema ciertamente implica también otros elementos, no tan solo en lo táctico, en lo operacional y sobre todo en la parte, digamos, logística, sino también un elemento de carácter estratégico que pareciera estar faltando allí. O sea, hay un elemento de que, bueno, ¿qué va a hacer en términos de la comunidad internacional, sobre todo para la ayuda humanitaria, la ayuda médica, la asistencia no tan solo económica, sino también la asistencia para reintegrar un tejido social totalmente desgarrado durante varios años, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo miras tú esta complejidad más allá de este contingente que, como dice Manolo, pues ya vemos que ha tenido como sus dificultades para desplegarse, ¿no? Bueno, la dificultad está en que el Congreso de los Estados Unidos detuvo 40 millones de esos 300 millones de dólares que estaban dispuestos para financiar esta operación. Entonces, la expectativa era que iban a coincidir la reunión del presidente
de Kenia con el presidente Biden y que ese mismo día se esperaba que era para ayer que llegaba ese contingente. Sin embargo, lo que sabemos es que se ha retrasado hasta junio el arribo de estos funcionarios. No está asociado a lo del dinero, pero al Congreso y son los republicanos los que están paralizando el desembolso de esos primeros 40 millones, o no sabemos si son primeros, si ha habido algún desembolso previo, pero lo cierto es que lo están haciendo porque ellos quieren mayor claridad sobre el plan estratégico de estos funcionarios policiales de Kenia y no lo hay. Y esa es la consideración que ellos están haciendo. Hasta tanto no haya un plan estratégico de cómo estos funcionarios van a desarrollar su intervención, porque es una intervención, ellos no van a autorizar ese desembolso y uno pudiera entender que eso es crítico. Ahora, hay otro problema. También se ha encontrado con que estos grupos, estas pandillas, estos grupos armados en Haití están manejando un armamento muy sofisticado, armamento americano. Parece ser que están muy bien organizados y yo intuyo, no soy experta en seguridad, pero yo intuyo que eso es parte de lo que los mismos congresistas están argumentando. Ustedes no pueden llegar allí sin decirle a quienes están financiando esa operación cómo van a actuar, Sí, ¿no? sí, de hecho, el New York Times recientemente hizo una publicación muy interesante e inquietante a su vez, porque claro, ha hecho un seguimiento, sobre todo con las imágenes que estos pandilleros muestran en redes sociales, en este caso, por ejemplo, particularmente el caso de TikTok, esta red social que no tiene ningún tipo de filtro de nada, es muy fácil ver la exhibición de armas que hacen estas pandillas y es armamento que incluso se ha evaluado que viene de Colombia, se ha visto que viene de México, de alguno de los carteles de México, y es material militar con una capacidad de fuego considerable. Esos y otros aspectos quizás son los que están, yo no diría que está en suspenso, pero sí que se necesita mayor claridad. El problema es que aun cuando no parezca una intervención, lo es, porque está ocurriendo lo mismo que con el proceso de tensión o de disminución del flujo migratorio en la frontera. Es México quien está ayudando a Estados Unidos. En este caso, Kenia está ayudando a Estados Unidos, porque realmente no es solo la crisis humanitaria o la crisis política que hay en Haití, es que realmente el problema es que esto, así como Dominicana está tratando de evitar un mayor flujo migratorio con la construcción de una pared, a Estados Unidos también se le está haciendo muy difícil contener el flujo migratorio, porque no es nada más el haitiano o el venezolano o el ecuatoriano. Sabemos que son asiáticos, europeos del este, africanos. Entonces, es urgente para Estados Unidos tratar de aplacar la situación en Haití. Claro, y por supuesto, en vista también de la importancia que tiene y de la complejidad que hemos relatado aquí en Mirada Semanal de lo que es la situación haitiana, pues por supuesto estaremos muy atentos a cómo se termina desarrollando este despliegue y en qué términos se va a ir desarrollando con el paso de las semanas. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias una vez más por sus apreciaciones, por su sabiduría y bueno, estaremos muy atentos a las cosas que vayan pasando en nuestra querida región hispanoamericana, porque hay que incluir también España. Y por supuesto, pues será hasta una próxima ocasión en Mirada Semanal el próximo domingo. Así Chao, es, nos buena vemos la semana. semana que viene. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.